tal, estimados amigos, colegas que nos ven desde diferentes partes del Perú, de Latinoamérica? Continuando con nuestras entrevistas dentro del podcast de psicología y la seguridad, salud en el trabajo. Hoy tenemos un invitado especial que justamente viene difundiendo, haciendo, innovando diversos temas relacionados y que impactan sobre todo al tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nuestro estimado José Pablo Pinto, que es justamente del país de Colombia, que tiene un cariño muy especial también acá a Perú, está aquí en nuestro país haciendo muchas cosas muy buenas, por cierto. Y el día de hoy pues nos reúne un poquito para hablar acerca de su especialidad, de una de sus especialidades, que es andragogía en seguridad y salud en el trabajo. Estimado Pablo, buen día, buenas noches. Gracias por aceptar ser parte de este espacio de aprendizaje. Gracias a ti, Yair, por la invitación. Y si bien es cierto, aún no me he graduado de psicólogo, pero ya estamos ahí a mitad de carrera, así que ya somos medio colegas. Sí, y eso es lo bueno, estimado colega. Cuéntenos, ¿qué es lo que de pronto va o qué es la andragogía desde su experiencia, que usted viene realizando mucho este tema en diferentes proyectos de acá del Perú y Latinoamérica? Para eso vamos a usar una técnica de andragogía. A ver, Yair, si tú te enfermaras, ¿solicitarías una cita médica con un pediatra? Obviamente que no. ¿Y por qué no? Si es un médico que tiene un posgrado. Sí, porque justamente la especialidad es pediatría, enfocada en un tema de niños y todo lo que contempla a esta categoría, ¿no? de enfermedades o malcongénitos relacionados al tema de niños. Sí, bueno, entonces me imagino que cuando tú estudiaste psicología, te dijeron, no, tú te puedes especializar en psicología clínica, te puedes especializar en psicología organizacional, te puedes especializar en psicología educativa. Y en la educativa, allí viste el tema de pedagogía. Entonces, creímos que pedagogía es la ciencia de educación para todos, pero resulta que no, porque lo que usó Montessori, Piaget, Vygotsky como fuente de información fueron niños. Entonces, no podemos extrapolar las investigaciones de Vygotsky, Montessori, Piaget y todo con niños a los adultos. Es diferente. Entonces, por eso unos pedagogos que no estaban de acuerdo con extrapolar las investigaciones en niños, en adultos, y que notaron que había diferencias, si bien es cierto hay similitudes, como por ejemplo en la pediatría, con la medicina de adultos, existen medicamentos que tienen el mismo ingrediente activo, el mismo nombre, por ejemplo la aspirina. Existe una aspirina para niños, para adultos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Yair, entre un medicamento para niños y un medicamento para adultos que tenga el mismo ingrediente activo? El tema de la cantidad, de la composición, de pronto, que puede Exacto. perjudicar si es que se da una cantidad un poco más elevada, se le da a un niño que puede perjudicar más a su salud, y al adulto tal vez no lo puede ser tanto efecto de poder sanar algún tipo de malestar que pueda tener. Tal cual, lo mismo. Entonces, resulta que en la pedagogía y la andragogía hay muchas similitudes también, hay varias cosas que se parecen, hay diferencias también, pero hay cosas similares, pero la diferencia está en lo que tú dices, la cantidad, la composición, las dosis. Entonces, yo soy un adulto, me tomo una aspirina para niños y no me va a aliviar el dolor de cabeza. Lo mismo pasa. Con el adulto, yo le aplico la pedagogía y le entra por un oído y le sale por el otro. Le explico qué es peligro, qué es riesgo, qué es acto, qué es condición. Le explico lo de seguridad basada en comportamiento. Le explico cómo hacer la observación y nada, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque estamos usando la ciencia incorrecta. Entonces los pedagogos que estaban trabajando con adultos decían, no, mira, esto no me está sirviendo y hay cosas que son muy diferentes, y comenzaron a investigar, a probar, a testear, y de ahí surge que dice, mira, ¿sabes qué? Esto es tan grande que ni siquiera debería ser una rama de la pedagogía, porque le pusieron como que pedagogía a adultos. Entonces es como decir pediatría a adultos, no, dijeron, no, pedagogía viene de niños. Es decir, pedagogía a adultos, no, sabes que deberíamos tener nuestra propia calificación como ciencia aparte, y le vamos a poner la palabra para adulto en griego, así como pedagogía
viene de paidos, de niño. Acá vamos a ponerle de hombre adulto, que es andros, te queda andragogía. De ahí surge la andragogía, que es la ciencia de la educación para adultos, que si bien es cierto, tiene algunas similitudes con la pedagogía, tiene unas marcadas, muy marcadas diferencias. Por ejemplo, ¿has escuchado, Yair, que los niños son como una esponja? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que los niños son como una esponja? Prácticamente absorben todo lo que está, bueno, metafórica hablando, ¿no? La esponja absorbe todo el agua y en los niños se puede interpretar que aprenden, observan y practican todo lo que ven a su alrededor, y más si son de figuras de influencia. Sí. Bueno, los adultos no somos como una esponja. Los adultos somos como un colador, como un filtro. No absorbemos todo, nosotros somos más bien muy selectivos. Esto me interesa, esto no me interesa, esto me sirve, esto no me sirve, esto me parece útil, esto no me parece útil. Entonces, por ejemplo, cuando niños nos enseñan un idioma y lo captamos más fácilmente. En cambio ahora, de adulto, Dios mío, ¿tú sabes hablar inglés, Jair? Algo, estamos en proceso de seguir perfeccionando. Pero ¿aprendiste de adulto o de niño? De adulto, en la universidad por un curso que nos era, bueno, para compensar otro. ¿Y viste la diferencia? ¿A ti te ha Sí, costado aprender en inglés o no? sí, me sigue todavía costando el aprender un poco más el inglés. Claro. En cambio, mi hija está en la otra habitación, tiene 13 años y ya es C1 en inglés, siendo que ella comenzó cuando tenía 6 años. Ujú. Entonces, en 7 años ya es C1. Yo sí tengo 42 años. Llevo desde como de los 20 y pico, yo llegué a Perú a los 28 y Ujú. hice un curso en idiomas católicas. Hace 15 años, yo llevo 15 años, el doble de ella, y no he llegado ni siquiera a pasar a B2. ¿Ves? Somos diferentes, somos distintos. Entonces no podemos aplicar la pedagogía con los adultos. Entonces la andragogía es la ciencia de la educación para adultos que tiene sus propias reglas, sus propias teorías, sus propios principios de cómo aprenden los adultos y cómo se les debe enseñar a un adulto. Eso es la andragogía. Wow, qué manera de aplicar realmente lo que uno practica, ¿no? Nos ha resumido netamente a través de ejemplos cómo nosotros podemos entender este concepto. Y eso es bueno, estimado Pablo. Felicidades y agradecerle por esta valor, por esta experiencia que nos acaba de contar. Y justamente esta pregunta nos lleva a nosotros también a hacernos, ¿no? Desde estos proyectos o estos procesos que usted lleva, ¿cómo de pronto podríamos aplicar la andragogía ya como, digamos, como un procedimiento, o cómo se desarrolla a través, ¿no? En el tema, en el campo de la seguridad y salud en el trabajo? Sí, mira, son 6 leyes que tiene la andragogía. Así como toda ciencia, por ejemplo, la química tiene la ley de la valencia de los electrones, la física tiene la ley de la gravedad, la andragogía tiene varias leyes, entre ellas hay 6 principales. La número 1, hay una que se llama la ley de la finalidad, y es que al adulto no tienes que darle toda la información, sino que darle solamente lo útil, lo importante. No es como los niños que aprenden todo como la esponja, somos un colador, como te decía. Entonces, el adulto solo se fija en lo importante. Yo a mi hija y a los niños les explico sobre sinónimos, antónimos, les explico sobre, por ejemplo, diptongo y hiato, y tú recordarás que es un sinónimo y un antónimo, pero no recuerdas cuál es la diferencia entre un hiato y un diptongo creciente. ¿Por qué? En cambio, mi hija sí lo recuerda, porque ella es una esponja y en cambio tú y yo somos una esponja, pero un colador. Entonces, el primer principio es, si yo le voy a enseñar al trabajador algo, tengo que revisar en seguridad, por ejemplo, la matriz de peligros y riesgos. Tiene como más de 10 columnas esa matriz, entonces yo le voy a explicar cada una de las columnas. Proceso, tarea, actividad rutinaria, no rutinaria, peligro, fuente, situación o acto, riesgo, probabilidad, severidad, frecuencia, controles administrativos, OPPs, controles de ingeniería, sustitución, eliminación. Esa es demasiada información. Ahí es que filtrar y darle solo lo útil. Mira, estos son tus peligros, estos son tus riesgos, estos son tus controles. Fin del asunto.
solamente 3 columnas de las 10 que tiene la matriz. Hay que filtrar la información. El primer principio es ese, filtrar la información. La ISO 45001 tiene 49 páginas. Yo no le voy a explicar las 49 páginas. Tiene 10 capítulos y 23 subnumerales. Yo no le voy a explicar los 10 capítulos y los 23 subnumerales. Busco de los 10 capítulos cuáles les aplican y de los 23 subnumerales cuáles le aplican. Entonces, de las 49 páginas, me queda una página, porque es realmente lo que le aplica a él. ¿Ves? Entonces, el primer principio es ese, se llama la ley de la finalidad. Hay otro principio, que fue el que hicimos ahorita, que cuando yo te expliqué, te lo vinculé, te lo relacioné con algo que tú conocías. Esa ley se llama la ley de la asociación. Y es que los adultos, como tenemos muchos conocimientos previos por lo que hemos visto, practicado, leído, vivido, trabajado, entonces la información nueva en el adulto se ancla mejor cuando se asocia, se relaciona, se vincula con lo que él ya conoce. Entonces, por ejemplo, en seguridad, les voy a explicar la matriz de peligros y riesgos, pero con un semáforo. El semáforo tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. Entonces, bueno, en el rojo le pongo acá situaciones críticas donde debe parar. Por ejemplo, le pongo peligros, imágenes de peligros. Por ejemplo, una persona que está corriendo en una escalera o una persona que está manejando un vehículo. El ámbar es como que tiene que pensar antes y esperar. Entonces ahí como que piense lo que puede ocurrirle, y entonces en el dibujito de la persona que está corriendo en la escalera, en el ámbar le ponemos uno que se puede caer de la escalera, y el que está en el auto manejando usando el celular se puede chocar. Y por último, en el verde, que es ya que debe seguir, que está bien, que ya está controlado, entonces le ponemos que la persona, en lugar de correr, está caminando y se toma el pasamanos para evitar la caída, y la persona que está conduciendo está concentrada, atenta, cumpliendo con las normas de seguridad. Entonces, eso lo asocia, lo relaciona, se vincula más rápidamente a sus conocimientos previos y entiende mejor la secuencia peligro, riesgo y control, y no como cuando yo le digo que peligro es fuente, situación o acto con potencial de daño, que riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad, etc. Eso lo va a memorizar, pero no lo va a asociar y no va a pasar a su memoria a largo plazo. Ahí van dos leyes. Hay una tercera ley que dice la ley de la actividad, y es que los adultos hay que involucrarlos. Él tiene que estar viendo, oyendo, haciendo, no solamente sentado, cruzado de brazos. Entonces lo que yo hago es que le doy una hoja y están chocolateados, mezclados, los peligros, los riesgos, los controles, y él tiene que relacionar cada peligro con su riesgo y con su control. Entonces están todos chocolateados y él identifica, bueno, aquí hay una persona en la escalera corriendo, acá en esta hay una persona que se está cayendo en la escalera, aquí hay una persona que está caminando en la escalera, aquí hay una persona que está conduciendo en el auto mirando el celular, aquí hay una persona que está chocando, aquí hay una persona que está respetando las normas de seguridad. En fin, él está viendo, escuchando, relacionando, uniendo, haciendo. Entonces, esa es la ley de la actividad, van 3. Hay otra ley, se llama la ley del afecto, y es que las emociones también son claves en el adulto. Nosotros creemos que el adulto es el Homo sapiens, es el hombre racional, pero más bien somos un Homo emotionalis, y tú como psicólogo sabes que las emociones son clave, y yo puedo olvidar datos, puedo olvidar información, pero no puedo olvidar sentimientos, emociones. Dice Maya Angelou, la persona olvidará lo que le dijiste, lo que le hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir, las emociones. Entonces hay que incorporar emociones, hay que incorporar sentimientos y hacer que la experiencia sea memorable, que sienta empatía, que se vea identificado, que mueva sus emociones. Esa es la ley del afecto, van 4. La quinta se llama la ley de la periodicidad. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, en mina, ¿cuánto demora la inducción en la mina en que tú trabajas, Yair? A veces demora 2, 4 días, bastante, y desde periodos desde la mañana hasta la tarde, full información, full sentado, full escucha. Y sí, definitivamente, cuando se acuerda cuando vino a Trujillo, o ahí por el año 2018 más o menos, cuando nos mostró de manera presencial algunas herramientas dinámicas y lo que también acaba de comentarlo, ¿no? Los juegos de la ISO 45001. Entonces, y claro, también hay algunas personas que han llevado las inducciones con ludoprevención. Entonces comentan bastante diferencias lo que hay, ¿no? Pero
Sí, eso es una acotación muy personal mía. Le escuchamos. Gracias, Jair. Sí, efectivamente, imagínate, 2, 4 días sentados los pobrecitos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es desgastante. Entonces, lo que dice esta quinta ley es, mira, no importa que hayas aplicado la ley de la asociación, que hayas aplicado la ley del afecto, la ley de la actividad, que hayas aplicado la ley de la finalidad. Si no aplicas esta ley, todo esto se le viene al tacho porque la persona, el adulto, tiene unos tiempos de atención que en promedio son 15, máximo 18 minutos en la misma actividad. Entonces, si la persona lo citas de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y recién está desde las 7 y a las 12 es que lo sueltas para que vaya a almorzar, lo que dijiste después de las 7:15 ya eso lo olvidó. Entonces, lo que dice la ley de la periodicidad es que, bueno, ya te expliqué peligro, riesgo y control con el semáforo. En esos 15 minutos, bueno, ahora vamos a cambiar de actividad. Ahora hacemos otra actividad diferente para recobrar tu atención. Ahora, después hacemos otra actividad más y cambiamos en promedio cada 15 minutos, máximo 18 minutos. Digamos que ya lo hice 3 veces. Ya pasaron 45 minutos. En esos 45 minutos ya no puedo volver a cambiar de actividad para recobrar la atención. Se vuelve más complejo ahora. Entonces, en esos casos, lo que dice la ley de la periodicidad es, mira, haz una pausa activa, que se levanten, que se pongan de pie, que estiren las piernas, que descansen un ratito y después sí vuelves otra hora académica más. Por eso es que la hora académica demora 45 minutos, Jair. Por eso es que no demora 60 minutos. ¿En qué universidad estudiaste y cuánto demoraba la hora académica en tu universidad, Jair? Sí, también tenía ese rango de 45 minutos. Y es algo muy interesante que me lleva también a la reflexión, que cuando llegó acá a hacer los entrenamientos, ¿no? Nos hacía que en ese tiempo estaba estudiando, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, el tema del break-in, ¿no? Hacer una dinámica, hacer una activación, una pausa activa, pues ayudaba bastante a oxigenar el cerebro y prestar un poco más de atención a los aprendizajes que venían posteriormente. Eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Y eso mucho se relaciona también con la técnica del pomodoro, ¿no? Que, bueno, ahí dice cada 25 minutos para tener un poco más de atención, ¿no? Hacemos un corte. Sin embargo, cada 45 minutos a mí me parece excelente para poder generar ese tipo de atención y más que todo el aprendizaje que quede un poco más conciso. Sí, sí. Entonces, la quinta ley es la ley de la periodicidad. Y como te decía, cada 15 minutos hay que cambiar de actividad. En promedio 15, máximo 18. Por eso es que las charlas TED también demoran. ¿Has visto una charla TED, Jair? ¿Has visto las charlas TED en YouTube? Sí, muy buenas también. Bueno, la razón por la cual demoran máximo 18 minutos es por este mismo principio. Luego, 45 minutos es por la razón por la cual las universidades tienen horas académicas de 45 minutos y después bloques máximo de 2 horas para hacer refrigerios, para hacer descansos. Por eso es que las películas demoran en promedio 2 horas. Las películas que demoran más de 2 horas y la gente ya allí, por ejemplo, cuando yo vi Infinity War o cuando vi Avatar y esas películas, tuve que desabotonarme el pantalón para poder aguantar el resto de la película. Entonces, por eso es que en promedio las películas demoran 2 horas. ¿Listo? Y bueno, la última ley se llama la ley de la repetición. Y te decía que para que se consolide la información es necesario repetir, reforzar. Es como cuando en un parque el gras, el pasto, tú ves que los diseñadores hacen que caminos como de piedra o de concreto más largos y lo que hacemos los usuarios es que caminamos por el pasto para cortar. La primera vez que alguien pasa por el pasto, el gras se recupera. Pero ¿qué pasa cuando yo todos los días paso por allí? Al final termina formándose un surco por la repetición. Entonces pasa lo mismo en nuestro cerebro. ¿Te acuerdas cuando te enseñaron la anatomía del cerebro? El cerebro normalmente es liso, pero después se pone rugoso y se ponen con surcos porque el cerebro aprende. Entre más surcos tenga un cerebro, que dice que más cosas sabe, tiene más conocimientos, tiene más información, porque el aprendizaje incluso te cambia la morfología estructural del cerebro porque forma surcos, entre las neuronas forman caminos, y es por eso que se te facilita al principio. Para ti conducir era difícil y requiere mucha concentración, pero después de un año conduciendo, tú requieres menos energía. ¿Por qué? Porque ya hay un surco allí que hace que tu cerebro ahorre más energía, gaste menos energía porque hay un surco. Eso es aprendizaje. Entonces, para que se haga ese aprendizaje,
es necesaria la repetición. ¿Tú sabes conducir, Jair? Un poco, sí, tema Bueno, de vehículo. la primera vez que manejaste, ¿cómo manejabas? Sí, con miedo, bastante, de miedo a chocar o malograr el vehículo. Y Y después más de un si año, ¿por qué? ¿Por qué después de un año ya manejas mejor? ¿Qué pasó? ya sea por el propio también la experiencia, digamos, ¿no? Que ya lleva constantemente conociendo las medidas del carro, cómo esto se iba encajando bonito también a la pista, ¿no? Ya sabía de pronto un poco retroceder, ¿no? Ya no se me apagaba el carro, ya los cambios estaban un poco más habitual, más rápido, y eso de pronto generaba confianza para poder manejar, ¿sí? O sea, con más práctica me llevó a bajar estas sensaciones de chocar. Mencionaste dos palabras claves, habitual y Ujú, práctica. ujú, Esto es lo que dice la ley de la repetición. La ley de la repetición es, esto tiene que practicarse, tiene que repetirse y tiene que volverse casi como un hábito. Entonces, el hábito es la repetición de un comportamiento. Entonces pasa lo mismo. En el aprendizaje, yo le quiero repetir, reforzar. Ya le expliqué peligro, riesgo una vez. No es suficiente, tengo que volver a repetírselo, pero de otra manera. Entonces ya le expliqué con el semáforo. Ahora le explico jugando al juego Tutti Frutti. Entonces le digo, mira, ¿te acuerdas que en el Tutti Frutti escogíamos una letra y escribíamos nombre, apellido, cosas? Bueno, ahora vamos a hacer una adaptación. En lugar de una letra, te voy a mostrar una imagen y tú en lugar de escribir nombre, apellido y cosas, vas a escribir es qué puede ocurrir, qué consecuencias tendría y cómo la evitarías. ujú. Y entonces hacemos una repetición allí de varias imágenes y él adquiere más habilidad y le decimos, mira, esto que acabas de hacer es como una matriz de peligros y riesgos, la imagen son los peligros, al evaluar lo que podría ocurrir, las consecuencias serían los riesgos y lo de cómo evitarlos serían los controles. ¿Viste? Entonces, ok, y así refuerza él y repite. Entonces, esas son las 6 leyes. Número 1, tienes que darle solo la información clave, la finalidad. Tienes que presentárselo asociándolo, relacionándolo a conocimientos previos, ley de la asociación. Tienes que involucrar todos los sentidos, visión, audición, tacto, que vea, oiga y haga, la ley de la actividad. Hay que involucrar las emociones, la ley del afecto. Hay que tener en cuenta los tiempos de atención, que es la ley de la periodicidad. Y hay que repetir para reforzar, que es la ley de la repetición. Así es el procedimiento para aplicar esto de la andragogía en nuestras capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Wow, qué importante conocer, ¿no? Las leyes, de dónde parte y cuál es lo que rige a esta mirada o esta metodología, ¿no? Entonces, de estas miradas, de estas, digamos, leyes, parten de pronto algunas herramientas que usted considera, ¿no? Para este podcast, tal vez nos puede compartir una o dos herramientas que de pronto usted considera que le ha servido mejor, que cree que da un poco mayor de efectividad, que es un poco más útil para lo que es las capacitaciones o en entrenamientos en SCT. Sí, mira, para mí la herramienta más útil es una hoja y un lapicero. Wow. Eso, no hay que, ya, comenzando por ahí. Y después, yo tengo realidad virtual, tengo impresiones 3D, tengo realidad aumentada, tengo simulaciones, pero con una hoja y un lapicero es una herramienta básica. Con eso podemos comenzar. Y es que el trabajador está acostumbrado es a llegar, a cruzarse de brazos y a escuchar a alguien que lee diapositivas y habla mientras yo miro mi reloj o mi celular y me duermo. Entonces, pero con la hoja y el lapicero no. Ahora lo que hace el instructor cuando aplica la andragogía es que da indicaciones, da instrucciones y la persona tiene que escribir, relacionar, dibujar, construir, argumentar, debatir, reflexionar, inferir, deducir, etcétera. Entonces, como te digo, sí, en la misma, ya, comenzamos con esto, podríamos seguir y llegar por ejemplo, yo ahora uso mucho simulaciones en 3D. Tenemos una impresora 3D, por ejemplo, mira, este es uno. Esto está impreso en 3D. Este es un vehículo a escala y esto es un motor funcional. Acá el motor funciona y está a escala y la persona puede entender mejor las partes y saber dónde están los puntos de tratamiento, dónde está la línea de fuego, todo lo demás. Se entiende mejor usando impresiones a 3D, pero eso también yo se lo puedo dar impreso en 2D, en una hojita, y que él identifique en la hoja con el lapicero, identifique los puntos de tratamiento, que identifique la línea de fuego, etcétera. Entonces,
O también tengo esto en realidad virtual. Se pone un case como este y entonces él con el case observa una experiencia, vive la experiencia y eso es muy inmersivo, pero como te digo, vamos desde la hoja y el lapicero hasta realidad virtual. Cualquier herramienta que involucre al trabajador, que lo deje de ser un simple espectador y lo convierta en protagonista del aprendizaje, es una herramienta que va a ser útil para la andragogía. Wow, wow, definitivamente, estimado Pablo, ha sido muy, muy potente conocer estas cositas, estas pepitas de oro, como les suelo llamar, ¿no? De hecho, se nos ha pasado volando el tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que queramos explayar y eso está muy bien, porque tenemos a nuestro estimado Pablo que conoce bastante, ya la audiencia seguro por ahí lo va a reconocer fácilmente de lo que hace, de los libros que tiene, las innovaciones y todo. Particularmente me voy con las leyes o los principios que rigen la andragogía, que muy buena, y también con la herramienta muy práctica, ¿no? Un lápiz y una hoja para que podamos empezar a hacer interacciones y aprendizajes. Sé que de pronto no va a ser la primera vez que podamos coincidir en este tipo de espacios para poder generar información, estimado Pablo. Particularmente le agradezco mucho por el tiempo, por la disposición y por la entrega de esta información muy potente. Le agradezco mucho, reitero mis felicitaciones por lo que viene haciendo con Ludo Prevención y con todas las empresas y personas que confían en su trabajo. ¿No? Gracias a ti, Yair, por la invitación y en el futuro, cuando quieras conversar de, no sé, por ejemplo, ahora estoy terminando un curso de Behavioral Science y es como ciencias del comportamiento, que Ujú, incorpora la psicología, la sociología, la antropología, la economía en un mismo bloque ujú. y todos los aportes y lo ha vuelto en herramientas prácticas y tal vez te pueda interesar allí. Claro que sí, sí, yo creo que va a ser un aporte muy, muy bueno. Viendo según de la mirada que nos comenta, seguramente vamos a poder coincidir o programar otra entrevista, otra conversación para poder ahondar un poquito más de eso. Con todo gusto. Gracias, Yair. Muy amable. Gracias, estimado.